Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 2087 del Catecismo de la Iglesia Católica. La fe. Nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios, que nos revela su amor. San Pablo habla de la obediencia de la fe como de la primera obligación. Hace ver en el desconocimiento de Dios el principio y la explicación de todas las desviaciones morales. Nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. El primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe y que rechacemos todo lo que se opone a ella. Hay diversas maneras de pecar contra la fe. La duda voluntaria respecto a la fe descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y la Iglesia propone creer. La duda involuntaria designa la vacilación en creer, la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe o también la ansiedad suscitada por la oscuridad de ésta. Si la duda se fomenta deliberadamente, puede conducir a la ceguera del espíritu. La incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Se llama herejía la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma, el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. En este momento que estamos tratando de ver lo de la fe, nos referimos más al aspecto de la fe que tiene que ver con el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Y creo que pone de manifiesto aquí un aspecto muy importante sobre lo que es la duda, lo que es la incredulidad. Pudiéramos ya al final hablar un poco de la herejía, apostasía o del cisma, pero creo que lo más importante es entender este aspecto de la fe en su relación, pudiéramos decir, con la duda o la incredulidad. Yo te puedo decir que es bueno tener dudas cuando éstas nos mueven en la voluntad a buscar una respuesta. Es una especie de curiosidad sana el querer indagar o profundizar más en por qué decimos esto o afirmamos aquello. La duda en este sentido es bueno porque nos va a ayudar a crecer en la fe, nos va a ayudar a tener un conocimiento más organizado, más estructurado sobre aquello que decimos creer y profesamos creer. El problema de la duda es cuando, primero, no haces nada por resolverla. Imaginemos a alguien que tiene duda sobre si la Iglesia Católica es o no es la verdadera. Bueno,
Pues esa duda yo creo que es muy normal, sobre todo entre los adolescentes, los jóvenes, cuando están expuestos a muchísimas diferentes denominaciones. Eso es completamente normal. Lo que no sería normal es de que no investigaran a fondo, de manera histórica, con documentos, incluso pudiéramos irnos más allá, hasta de una manera arqueológica, buscando raíces de hace 2000 años y el seguimiento, incluso la sucesión apostólica de quién fue anterior a este papa y el anterior al anterior y el anterior al anterior, y así seguir todo eso para poder responder a esa duda. Cuando llegamos al punto en donde ya, a través de ese estudio sistemático, a través de una meditación, a través de incluso un momento de contemplación, podemos llegar a esa serenidad de saber que estamos ahí. Ahora bien, ciertamente hay aspectos en donde nunca vamos a tener una respuesta total, que es cuando llegamos al punto del dogma. Creer y afirmar en un Dios uno y trino, bueno, por mucho que investigues, podrás entender la lógica de la profesión de este dogma. A través de la revelación, no nos queda otra opción que afirmar esto. Dios se revela como un único Dios verdadero, uno solo, pero en 3 personas distintas. Y aunque aquí las matemáticas nos fallan, esa especie de duda encuentra una respuesta, aunque no sea en la acertación eficaz matemática, científica, sino más bien en la comprensión de la voluntad de Dios y de la revelación. El problema de la duda no es tenerla, es no responderla. Y cuando nosotros nos aferramos a esa duda voluntaria, que cada vez se va haciendo más fuerte, entonces sí tenemos que tener cuidado porque ya estás consintiendo la duda. Alguien que diga, no, pero yo dudo de la Iglesia Católica. Ok, ¿y qué haces por responderlo? Y empiezas a criticar y ver todos los aspectos negativos. Es que tiene mucho dinero, es que los obispos, es que los escándalos, es que esto. Ese no es el camino para responder a la pregunta de si la Iglesia Católica es o no la que Cristo fundó. Entonces ahí tú estás alimentando una duda, ¿verdad? De una manera ya no involuntaria, sino voluntaria, que lo que va a llevar es definitivamente a una ceguera espiritual. Te va a incapacitar. Y ya de ahí va a llegar el punto de la incredulidad, que incluso es menospreciar la verdad revelada, ¿verdad? Aquel que se aferra a decir que la Iglesia Católica Romana no es la que Cristo fundó, pues terminará en un estado radical, rechazando incluso la palabra de Dios, porque la Iglesia Católica Romana es quien nos la presenta como palabra divina, y terminará rechazando todo aquello que el clero o que los obispos nos enseñan, ¿verdad? Entonces eso va a llegar a una ceguera, a un rechazo, a un repudio, ¿verdad? Que no es otra cosa sino el simple hecho de no haber escuchado y de no entender lo que es la fe, lo que es la revelación, lo que Dios nos está diciendo. Una vez escuché a un sacerdote y me he apropiado de esa frase, diciendo que en realidad no había gente incrédula, así tal como cual no. Lo que realmente había era gente muy tonta, que se ofusca en su pensamiento y que es floja por no querer investigar en una raíz histórica, en una raíz antropológica o arqueológica, o de realmente meterse de lleno a estudiar. Cuando se queda solamente consintiendo sus pensamientos o la crítica de los medios de comunicación que siempre van a querer destruir la iglesia para que ellos puedan controlar las masas, pues entonces sí no hay criterio. Y es ahí donde se llega a esa cerrazón. Por eso tú y yo, que estamos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, entendamos esto. La duda involuntaria, natural, es buena cuando nos motiva y nos lleva a profundizar más nuestra fe. Pero cuando nos ofuscamos y buscamos más y más elementos para alimentar esa duda que ya se convierte en voluntaria, pues entonces va a llegar
a un momento de una cerrazón de mente, donde tendrás un montón de objeciones que no tienen nada que ver con lo que fue originalmente esa duda. Pero nosotros sigamos estudiando el catecismo de la Iglesia Católica para poder entender y sobre todo vivir nuestra fe.